Bueno, ¿te parece si partimos entonces con Abraham Lincoln? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809, hace harto rato ya. Ujú. Nació como un sol autoexistente amarillo, que es el 1560, ¿cierto? Que tiene como ¿cómo se llama? Como arquetipo galáctico el iluminado. Ujú. Leamos su firma galáctica y veamos su oráculo para poder empezar a desglosar a este artista planetario. Veamos Abraham Lincoln 160. 160. Sol autoexistente amarillo y la afirmación galáctica dice: defino con el fin de iluminar, midiendo la La vida, vida. sello la matriz del fuego universal con el tono autoexistente de la forma y soy guiado por el poder de la inteligencia. Por el guerrero, claro. Y su oráculo de este sol autoexistente tiene como análogo la tormenta autoexistente, el 1599. Tiene como guía el guerrero autoexistente, que es de el 1556. Tiene como antípoda el 1530, que es el perro autoexistente. Y su oculto es el dragón planetario, que es el 1501. Tiene como sincrono el Kin 93, que es el caminante del cielo lunar de la onda encantada del humano. Ujú. Y nace en el anillo solar de la tormenta espectral. Tormenta espectral. Luna galáctica, Limi 6. Partamos como siempre, pues Seba. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. ¿Qué fue lo que te sorprendió de este personaje? Creador del Partido Republicano. Creador del Partido Y Republicano. también es el presidente que llevó a Estados Unidos a abolir la esclavitud. Claro. Pero ¿qué fue la parte de su historia que más encontraste como sincrónico? ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que estuviste revisando? Bueno, debo decir que debo reconocer que me agradó bastante el estudiar a Abraham Lincoln. ¿Ya? Y de verdad me gusta igual la historia antigua, sobre todo la historia del siglo XIX, Enlazador de mundos. la formación de las naciones. Y bueno, Abraham Lincoln fue bien interesante ver todo este aspecto de la libertad, Claro. cómo surge igual el aspecto que dentro como de la historia es súper relevante, ¿no? O sea, Obvio. tal vez en el minuto no sé si se habrá sido de esa forma, pero abolir la esclavitud llevó después a todos los imperios y a todas las naciones a consolidar, digamos, Claro. una forma que venía hace tanto tiempo, ¿cierto? Era Claro, algo que claro. está muy arraigado a la cultura conquistadora. Exacto. Y nos acompañó por mucho tiempo. Creo que es bueno entender el contexto en por qué pasa eso. Así que estudiar la vida de este personaje bajo la mirada de la ley del tiempo me llevó al tono eléctrico. Te llevó al tono eléctrico. Ya, cuéntanos. El ¿Qué fue lo que descubriste? El tono eléctrico es el tono del servicio, ¿no? Exacto. Y una persona que está a cargo, digamos, un cargo político, tiene que estar al servicio, ¿no? Es parte de la representación, por lo menos de una mayoría, ¿cierto? De Exacto. un conjunto de gente. Es como el trabajo de servicio, en el fondo, la política. Claro, representar a una gran Que no se opinión. haga ahora es otra cosa. Otra cosa, claro. Hay demasiada distorsión de la Claro. realidad hoy en día. Pero, ¿por qué el tono eléctrico? Porque los hitos importantes en su carrera como dentro de la política para llegar a ser presidente ocurrieron en los tonos eléctricos. O sea, Ya. él da ese primer paso de ser representante de la Cámara de Illinois, Ya. donde vivía. Él era más o menos de Chicago, Indiana, que es como el patio trasero de las 13 colonias. Y él está transitando serpiente eléctrica cuando entra a esta Cámara de Representantes. Ya. Luego da el siguiente paso en su próximo tono eléctrico. Claro. En 13 años después. 13 años después, en el perro eléctrico, donde ya entra a la Cámara de Representación, pero del Congreso Nacional. Así que Claro. ya llega como a un cargo mucho De más importancia importante. nacional. Y luego ya define su candidatura presidencial, porque ya se hace conocido y famoso, en Águila Eléctrica. Águila Entonces, eléctrica, sí. es el Águila Eléctrica donde ya él define su posición electoral y va a elecciones con su eterno rival, que era Douglas. Claro. No sé cómo se llama, creo que Steven Douglas. Steven Douglas, sí. Que era perro cósmico. Claro. Perro Claro, cósmico. claro. Entonces creo que el tono eléctrico marca muy ordenadamente sus hitos. Exactamente. En tono a lo que está transitando como onda encantada dentro de lo que es el tono eléctrico, pero el tono, ¿no? Claro. No, al final el tono lo que marca es un ritmo.
Mm. El ritmo eléctrico, podríamos llamarle, se nota mucho. Y me quedo con lo último, con el último tono eléctrico, porque este águila eléctrica, y el Mm. águila eléctrica es el king, o sea, el tránsito antes dentro del sol autoexistente, que es su king. Exacto. Entonces llega a ser presidente de los Estados Unidos cerca de noviembre, él nace en febrero, por lo tanto podríamos decir que llega a al pic de su carrera política, que en el fondo es el La presidencia, presidencia. Mm. en su año 52, Claro. que en el fondo marca, a los que seguimos la ley del tiempo sabemos que en 52 años hay 18.980 días en donde ninguno es igual a otro, Ujú. y llega a ese punto en un nuevo nacimiento. Y aunque su vida como presidente fue súper corta, fueron solo 4 años, alcanzó a ser reelecto, pero después fue asesinado, Ujú. marca mucho cómo los ciclos se van marcando y cómo este proceso eléctrico que tú estés mencionando lo va llevando cada vez a un servicio superior. Así que está buena esa Y el analogía. servicio o el tono eléctrico también es una activación. Y ahí es donde también él supo ocupar muy bien, creo, la oratoria. Mm, Y la oratoria en lo que necesitaba en ese minuto el el país. país. Y recordemos que por qué es tan importante la figura de Lincoln es porque es una época donde está creciendo el territorio, digamos, de lo que se conocía como Estados Unidos hacia el oeste. Claro. O sea, aquí ya años anteriores, cuando él estaba como representante en la Cámara de Illinois, creo, o cuando estaba en el Congreso Nacional, me parece que es antes, cuando ya compran a los franceses gran parte de lo que es Mississippi y llega hasta arriba, creo que es Nebraska. Claro, todos los países nórdicos de Estados Unidos. Y empieza ¿cómo se llama esto? A consolidarse ya el estado de California, ya vencen a los mexicanos y empieza a darle forma a esta gran nación. Incluso creo que cuando ya consiguen California es cuando ya consiguen teóricamente la cantidad de votos necesarios. Es como es un estado clave en la elección de Lincoln en su ¿cómo se llama? En su elección cuando es presidente. Claro. Entonces, la idea de la esclavitud tenía que ver con esta nueva formación, todos estos estados que iban agregándose, en sí iban a ser como más afines a los estados sureños, que eran Claro. generalmente colonias Terrateniente. francesas y holandesas y españolas que utilizaban la esclavitud para, digamos, sus grandes empresas. O Que tenían relación con la agricultura y el algodón. el algodón, Claro. principalmente, claro, era el algodón. Y toda esta colonia del este, Nueva York, ¿cierto? Pensilvania, Filadelfia, Boston, que venía un poco más de un carácter más moderno, ¿cierto? Claro. Entonces ahí empieza la disputa entre la Unión, que es básicamente este grupo republicano también a mando Claro. de Lincoln, y la Confederación, que son todos Claro. estos estados sureños, y ahí es donde, claro, le Más toca, convencional y todo el tema. justo en su periodo de presidencia, le toca esta guerra civil, principalmente por eso, porque es Sí, lo que va no, a porque es pasar que, con... claro, la guerra, si mal no recuerdo, Ujú. el primer golpe los pegan los del sur. Ellos parten la guerra. Él no quería meterse en la guerra, pero tiene Sí. que responder. Y viene todo un proceso de 4 años de guerra en donde terminan perdiendo los del sur, ¿cierto? Terminan ellos, incluso la guerra parte porque arman como un país o una confederación nueva, claro, Mm. eligen hasta un presidente. Sí, de hecho. Y ahí parten todo el juicio. Al final, Lincoln lo que hace es hacer un decreto en donde nadie se puede salir de la Unión. Mm. Si ya estaba en la Unión, ya no te podíais salir, entonces eso como que lo respalda, le da un espaldarazo como presidente, y en el fondo parte el conflicto que lo va a llevar toda su presidencia. Y que también tiene que ver mucho con el desplazamiento de los aborígenes, porque una de las cosas que yo como me chocó un poco. A mí la figura de Abraham Lincoln no me gusta mucho por cómo pienso, ¿te fijáis? Ujú. Pero una de las cosas que me impresionó fue que a todo este como grupo aborigen, a los indios que le decían ellos, los tienen que correr Sí. hacia un nuevo sector, lo hacen caminar por condiciones paupérrimas, mueren muchos, Mm. y por el otro lado quiere abolir la esclavitud. Y ahí, desde mi punto de vista reflexivo, claro, esta abolición de la esclavitud, ¿por qué? Por un tema liberal de la liberación. Lo vimos con Henry Ford. En Claro. Henry Ford, las condiciones industriales Henry Ford las cambia a mejorarlas, pero venía
de un sistema De esclavista, mayor control. de esclavista laboral. Mm, Quizás no estáis bajo como el sistema feudal, ¿cachai? En donde tenía la gente esclava, pero sí la mano de obra barata, ya no necesitaban mantenerlo, sino que era mm, conseguir mano. O sea, eso es lo que me choca a mí el tema. Independiente de eso, siento que la figura de Abraham Lincoln como sol, ¿cachai? ujú, Analizando la figura del sol, ujú. como este tipo que hace muy bien los discursos, como que muy bien se regula en lo que tiene que decir, como que sabe muy bien a dónde está el camino, está súper representada, porque una de las Sí. cosas que Abraham Lincoln tiene es el comunicar, más que el comunicar, porque eso sería como más viento, sino que el como transmitir el conocimiento y la experiencia Mm, y el proceso de crecimiento que él tiene desde nacer en una granja mm. y estar a cargo de fábricas de tela y producir tela hasta llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Es como el Claro. sueño americano representado en un personaje. Y esto de la tierra, ¿no? Claro, De lo visionario y que un poco nos va a caracterizar un poco a todos estos personajes que vamos a ver en la onda encantada de la tierra, que es ser muy adelantado a la época, porque la claro. idea abolir la esclavitud, claro, tiene un sentido muy práctico, ¿no? Más Sí. probable es que en esa fecha liberar a los esclavos también te da más soldados, así que Sí, no, era claro. la manera de recaudar también mucho Y mayor. la propiedad, acuérdate que la libertad Mm, o el fundamento de la libertad tiene que ver con el derecho de propiedad. ¿Te mm, fijáis? Entonces, el derecho de propiedad de cómo una persona va a ser dueño de otra persona. Eso, claro, eso entra en eso. un conflicto ideológico Y a nivel mundial, a porque fue nivel, el claro, primero. Entonces, ahí es donde el sol autoexistente, digo, el sol de marcar el camino, la claro. luz, y en la tierra, ¿no? Hacia dónde tenemos que evolucionar con este sentido de libertad. Claro que a la distancia es difícil, digamos, No, posicionarse, por supuesto. pero se le da, por lo menos creo que tiene ese mensaje, porque también fue el gatillador de lo que se fue replicando después A en mí muchas lo que me partes. gustó y como sincronía, que encontré como algo que dije, ya, sabéis que me voy a agarrar de esto porque, como te digo, no comparto mucho con los ideales liberales en ese sentido, Ujú, es que la enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos es la de la esclavitud. ujú. Y ahí está la 13. Y esa fue el legado. En el fondo, Claro. fue la pelea. Se demoraron varios años en lograr generar una 13ª enmienda. Y que la número 13 sea la de la esclavitud, creo que es una sincronía grande, porque el Sí, 13 sabemos que es el número que está perdido. ¿Te sí, fijáis? exacto. Mm, Siempre nosotros basamos el calendario en 12 meses, 12 horas, y que en el 13 haya caído la esclavitud, dije, wow, aquí sí de verdad encuentro una sincronía, observando siempre como nosotros vemos el vaso medio lleno y ujú, desde la luz, ¿cachai? Y siento que Abraham Lincoln, independiente de que encontré varias cosas malas que podemos comentar y que no me voy a ir por ese lado, siento que el logro es esa enmienda. ¿Te claro. fijáis? Y en este país que en el fondo, después del paso de Abraham Lincoln por la presidencia, termina como cimentando las bases de lo que va a ser el capitalismo. ¿Te fijáis? Porque en el Claro. fondo le da el poder al Partido Republicano, deja en desmedro a los demócratas que estaban divididos entre el sur y el norte, Mm, y en el fondo le da un proceso de la revolución industrial que venía de Francia, ¿cierto? Y ujú, que parte con este nuevo concepto de empresa, de industria, ¿te fijáis? Y claro. dejar de lado el mundo agricultor, Mm, que es del sur. Después, a futuro, en la historia de Estados Unidos sucede que en el sur, en Texas, encuentran los pozos de petróleo de más petróleo, grandes del claro. mundo y cambia radicalmente todo el sistema, Todo. pero en ese Exacto. minuto peleaban por algodón. Algodón, sí. Igual que loco, claro, que justo esté en la posición 13 esa enmienda de la que hablas y de lo que volvimos al principio, ¿no? De que Claro, justo en la posición 13 del Solkin sea la onda encantada de la Tierra, ¿no? exacto. También ahí hay creo, una sincronía muy interesante porque, claro, es el labón perdido, ¿no? ¿Dónde está el 13? En el espiral, en La la secuencia trayectoria Fibonacci, claro, en el crecimiento. y en el movimiento de la vida. Y también el 13, claro, la onda encantada perdón, en la Tierra es la onda encantada número 13, pero el 13 es el kin del caminante, Claro. del cielo. Ujú, Y el caminante del cielo aparece en el Cicrono, es caminante lunar. Y ¿verdad? Sí. también, en el fondo, cuando nosotros vemos la sincronía, lo que estamos haciendo es buscar el lenguaje de los números. Y los números esos son innegables. Ujú, Y yo siento que de repente, eh,
cuando nos observamos este tipo de números, como te digo, para mí el centro de Abraham Lincoln, del vaso medio lleno, está en esa enmienda, ¿te fijas? Independiente que es por la razón que haya sido, pero está en esa enmienda, y esa enmienda lo que representa al mundo sin esclavitud, porque en el fondo Estados Unidos se empieza a convertir de ese minuto en más, ¿cierto? Se convierte en el líder En un mundial, modelo. en un modelo a copiar, y hoy día el capitalismo está en todas partes. Ahí es donde se empieza a forjar el capitalismo, ¿cierto? Claro. Y se empieza a forjar en un país libre, porque la ideología era la libertad entendida bajo los conceptos republicanos de libertad, como te digo, el derecho Claro. de propiedad con ciertas limitaciones, y que en el fondo para mí no significa eso libertad, pero sí sienta las bases de que para poder crecer y poder evolucionar hacia el siguiente paso, al paso en que estamos ahora, que yo no creo que es el mejor paso, yo creo que hay un paso después que lo estamos creando, pero al paso en que nos estamos viendo ahora es un planeta sin esclavitud. Claro. Y ahí está como el legado de lo que Abraham Lincoln en el fondo deja. Se le considera, también leí en su biografía, se le considera el mejor presidente de los Estados Unidos, ¿cierto? Claro, él aparece ahí en la silla en En- Washington sentado, es un símbolo, pero... Incluso yo cuando dentro del desconocimiento, que hay muchos artistas que nosotros revisamos donde yo no conozco mucho la historia, yo siempre pensé que Abraham Lincoln era como el primer presidente, y me di cuenta que era el 16, me acuerdo del 16 por mi número 16, Claro. pero en el fondo lo que hablaban en la biografía es que es el primer presidente que por fin encarna lo que los padres fundadores de Estados Unidos Claro, querían, querían, ¿cachai? Mm. Y ahí hablan de Thomas Jefferson, ¿cachai? Hablan de todos estos personajes que están como en la parte neurálgica del ideal de lo que fue Estados Unidos. Sí, porque al final los Estados Unidos son esta unión entre los 13 colonias. Claro. Estos son los Estados Unidos. Claro. Y cuando van creciendo estos estados, necesitan abarcar todos los estados para seguir siendo Estados Unidos. Entonces ahí es donde el Lincoln le toca pasar justo esta etapa donde la expansión hacia el oeste, hacia la costa oeste, está en su auge. Así que Claro. consolida. Hay una sincronía que me parece bien interesante, que es el centro. Ya. El centro del Sol, que es el 1530, ¿cierto? Ya, el ya, mono dale, magnético, pero el perro cósmico. Claro, el final del spin listo para dar Que lo vimos en la otra Onda Encantada. Y este perro cósmico era su contrincante, Douglas. Claro. ¿Y cuál es la genialidad del perro en general como sello? Es que como es el número 10, siempre suma tu antípoda. Claro. O sea, tú siempre cuando estás con un perro, la sumatoria de los dos quines siempre va a ser el antípoda, ¿cierto? Claro. Y en este caso, el perro cósmico, por ser tono cósmico, siempre te da la sumatoria de tu Antípoda perfecto. antípoda perfecto. Entonces, Claro. cada vez que estás con un perro cósmico, la sumatoria es tu antípoda perfecto. O sea, podríamos decir que esa pelea, en el fondo, o sea, esa competencia, Esa relación. es un desafío, Era un desafío perfecto para Lincoln. Era como el personaje contra el que tenía que competir para poder ganar. Y uno de los discursos más importantes es cuando, digamos, la batalla más importante de la guerra civil, Claro, que que es la de en Gettysburg. donde básicamente van a honrar a los muertos de ambos bandos. O sea, ya después de que un par de meses después de la batalla, él da un gran discurso ahí, y ese día del discurso también es perro cósmico. Claro. También, o sea, da el discurso también en un día de este kin, digamos, que es desafiante. Es Sí. justo el centro, pero es mi guía también. Sí, claro. Y interesante hacer ese juego de saber. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel sincrónico? Exacto. No, yo encuentro genial porque en el fondo y lo hemos visto yo creo que de manera constante en varios de los personajes, es que cuando nosotros abrimos el libro del tiempo, la enciclopedia del tiempo, y empezamos a ver la sincronía, te das cuenta que independiente que el personaje tenga un comportamiento de personalidad, ya sea orientado hacia la sombra o hacia la oscuridad, el código está ahí claro. Y tú le puedes encontrar el ángulo para poder entender. Entonces, en el fondo, podríamos decir que
en su competencia para ir hacia ser presidente, estaba compitiendo con una energía que le daba a su antípoda perfecto, que es lo que necesita el antípoda perfecto, es el que te desafía. Nosotros somos antípodas perfectos. Claro, Entonces, nos desafiamos a ser mejor y nuestra relación es así. Es como, oye, vamos para acá, yo te desafío con algo, tú me desafías con algo. Entonces, como que se dio el momentum. Y claro. que después eso lo haya podido plasmar en el discurso más famoso, claro, Mm. po, te da como un sentido de decir, wow, este tipo en el fondo estaba sincronizado con su energía. Claro, o hay detalles, digamos, Claro, hay bien importantes bajo la mirada de la sincronía y la ley incluso, del incluso tiempo. tengo anotado que esta 13ª enmienda Ujú. ya fue inscrita un 8 de abril de 1864, fue el día en que le hicieron, y ¿Ya? ese día era perro planetario. Mira, perro de También nuevo. aparece el perro de nuevo, ¿cachai? Lo que te quería comentar es que eh, encontré como un video en donde cuentan la historia del asesinato. No ¿Ya? sé si lo viste. ¿Supiste que, el tipo que lo mata se Sí. llama John Wilkes Booth, que es un humano 3 que es de la onda encantada del perro? Ujú. ¿Ya? Y este tipo era un actor, Sí, ¿cierto? Que era conocido en un teatro donde él era conocido y se conocía todo el tema claro. y termina matándolo y escapando. Lo encontré como súper cuático. En el fondo, esta lucha en donde se supone que esto pasa en el año 65, ¿cierto? Cuando ya la guerra terminó, la Sí, guerra había termina terminado. un par de años antes, él es reelecto como presidente. Claro. Se viene un proceso de como limpieza con todo esto de llegar a nuevo acuerdo. También recordando que él llega a ser presidente de los partidos, por así decir, de extrema derecha, porque en el fondo era un tipo que estaba en pos de la libertad, pero medida, Claro. ¿cachai? No era una libertad extrema. Incluso escuchaba yo que él decía que los nuevos estados que se vayan agregando a Estados Unidos no tienen que tener esclavitud, pero los que tienen esclavitud pueden tenerlo porque tienen sus Exacto. propias leyes. ¿Te fijas? Claro. Y la guerra rompe eso, Mm. ¿cachai? La guerra rompe eso, queda en la enmienda, ¿cierto? Y después quedan como estos personajes que quedan enojados con Lincoln y que terminan matándolo por un tema político y que en el Claro. fondo lo dejan sin la posibilidad de seguir haciendo lo que se estaba haciendo. Lo martirizan un poco. Hay una historia de que, claro, él se esconde en este teatro Sí, donde te lo po. conocía muy bien y bueno, le dispara y salta al Salta al escenario. escenario, salta del palco Del presidencial hacia palco abajo y hacia el se quiebra escenario una y se pierna. quebra una pierna y después tiene que escapar con la pierna fracturada hasta que finalmente lo pillan. Pero lo encontré como en este tema de las guerras, ¿cachai? Yéndome como va a ese lado, si tú lo miráis objetivamente, desde el punto de vista de la ley del tiempo, él llega a su año 52, que es cuando cumple su ciclo completo. Se ha Mm, elegido presidente. Lo primero que le sucede es que le declaran la guerra. claro. Se va a una guerra, que dicen que es la guerra civil más sangrienta de todos los tiempos. Lo que lo lleva a hacer este discurso que lo hace trascender. Es un discurso que está, tú veis Wikipedia y sale el No, discurso es. completo, ¿cachai? Un discurso cortito y súper como emotivo. Pero que después de eso, a los par de meses después, porque es un par de meses después de que sale reelecto, eh, llega y lo mate un actor, Mm. ¿cachai? Que es en favor al sur, cuando ya perdiste la guerra, cuando ya Ya no no tenéis tenéis nada nada que que ganar. hacer, ¿cachai? No ganáis nada con matarlo. Y el tipo era actor y su personaje favorito era un personaje que no me acuerdo, se llamaba como, era con B larga, como Braulio, algo así, ¿Ya? que es el personaje que mata a Julio César. Ah, mira. ¿Cachai? Y ¿cómo se llama? Y él era actor y ese personaje tenía una frase que es no me acuerdo cuál es la frase, no la anoté, pero que cuando lo mata, le dispara, dice como eso es lo que le sucede no me acuerdo, A los a los tiranos, algo así. tiranos, que es, lo dice porque es la frase que ocupa este personaje para matar a, A a Julio Julio César, César. ¿cachai? Mira. Y ahí salta, ¿cachai? Entonces lo encontré y dije, o sea, dije, chuta, o sea, esta cuestión es como la repetición. Mm. Se está repitiendo nuevamente Usó y el, usó usó la el. retórica literaria antigua para Como si. establecer su, Para su orden, renovar no la sé. historia, porque en el Mm, fondo también Julio César es un reformador. sí, po. ¿Cachai? Mm, Independiente que nosotros asociamos a Julio César desde el punto de vista del tiempo como el que cambia Julio, ¿cachai? Tiene todo un trasfondo más grande desde el punto de vista de la guerra y del punto de vista de la conquista y de la expansión del imperialismo en general.
Mm. es una repetición, ¿cachai? Como que marca en un hecho importante esta Mm. repetición. Y quería nombrarlo nomás solo porque lo encontré como divertido, ¿cachai? Como que lo haya tomado como una obra de teatro este tema, ¿cachai? Bueno, al final la vida de Abraham Lincoln es una historia de películas, ¿no? Como fallece, se martiriza y es una de las figuras más importantes de Estados Unidos. Yo creo que como para terminar con este personaje, quería como irme a su tono autoexistente, Mm. como para darle como contexto, ¿cierto? Decimos siempre que el autoexistente tiene la forma, la medición, ¿cierto? El tono 4. Y la definición. Mm. Y si nosotros ocupamos esas palabras como definición, en el fondo el trabajo de Abraham Lincoln definió una forma de seguir adelante con un sistema que es la imposición que este capitalismo que queda. ¿Cachai? Entonces, Mm. tuvo muy fuerte esa definición de la forma. Mm. Y lo otro es la medida. Y lo repito porque creo que es importante. Esta como ser liberal, pero hasta ahí nomás, ¿cachai? Como encontrar la medida junta es muy de autoexistente, Sí. ¿cachai? Y en el fondo encontró que en el lado sur estaban los extremistas, ¿cachai? Los tipos que querían no tener la esclavitud. Estaban los del norte, que eran los que querían abolirla a toda costa. El tipo dijo, no, acá tiene que haber un punto medio. A los que estos sí les doy, pero a estos también les tengo que dar porque lo que yo estoy buscando en el fondo es unificar, ¿cierto? Unificar en Claro. este proceso de la Tierra, de la evolución, pero con una forma medida. Y encontré que eso, Era prudente, claro, ¿no? Dentro de esa idea, a veces tal vez demasiado liberal, él siempre mantuvo la mesura, ¿no? exacto. La medida, como La decís tú. media, po, el tono autoexistente. Y Mm. creo que eso fue como lo que más. Y bueno, y en el sello lo mencionamos al principio. Mm. Esto de poder hablar, de decir lo justo, ser educado, terminó siendo abogado, ¿cierto? Claro. Que partió de la nada y se estudió, se metió en la política. Y yo siempre asocio al sol, que es mi guía, ¿te fijáis? Mm. Como el profesor. Mi guía siempre digo, yo como guerrero cósmico que tengo al sol cósmico, y mi camino, lo que me equilibra, este como proceso de compás que hace el guía, en el fondo lo que me dice es que tengo que irme hacia el lado de la iluminación de los demás, de la enseñanza, y qué es lo que hago. Voy enseñando, entonces decía, también Abraham Lincoln tenía esta cosa como de, oye, escúchenme, tener esa presencia, ¿cachai? Sí. Esa luz, ¿cachai? De decir, miren, esto es lo que voy a decir, lo justo y necesario, Mm. transmitir un mensaje de la forma más simple para que llegue. Creo que bien encarnado su King, independiente de las situaciones que pueden haber surgido en el tema. Sí, buen personaje.